primer capítulo que justamente es tecnología del hormigón. Con relación a los insumos que ya hemos anotado, agregados, cemento, agua, aire y aditivos, lo vamos a desarrollar o lo vamos a desglosar. Pero ahora vamos solamente a nombrar nombrar las propiedades o características más importantes de estos insumos. Aquí está bastante claro de que los agregados representan a un máximo de 75 y un mínimo de 65%. Entonces, es bastante importante la relación. Del cemento hasta un 15% y no más, no más. Tal vez hasta un 10%, pero entre estos rangos se tendría que considerar. Este es tal vez el insumo en asunto de dinero, de que tenemos que tener mucho cuidado en esas condiciones. Con relación a los agregados, se tiene que tener mucho cuidado de que se tiene que ser bastante, que tiene que tener una gradación de un agregado grueso a fino, pero en proporciones bastante, mmm, tal vez, no conviene de que nosotros seamos una cantidad grande de un agregado, que les digo, grueso totalmente, ni un agregado fino en todo, sino que tiene que haber una buena distribución en la masa del hormigón. Más o menos, de una manera bastante grosso, se puede tener de que, por ejemplo, la grava gruesa, más o menos, varía desde 2 milímetros hasta 5 milímetros. La grava normal, mayor a 5 milímetros. Con relación a la arena fina, más o menos entre 0.0. Esto depende esto es de una manera general, los 2 milímetros y los finos de arena, finos de arena más menores a 2 milímetros. Son esas relaciones que nosotros tenemos que considerar. Ahora, ¿cuáles tendrían que ser tal vez la mejor piedra, por decirlo? ¿Ya? La mejor piedra para que nosotros podamos conservar de una buena calidad con relación a los agregados proviene de los silicios, debiendo tener cuidado ya con relación de las calizas y demás rocas blandas, ¿no? O si no, evitar rocas blandas y también evitar las calizas, ¿ya? Y tiene que tener más o menos una resistencia a la compresión mayores a los 500 kilogramos centímetro cuadrado. Ya, el B son de canto rodado.
Pero esto es utilizado más para el triturado o el chancado. Para el triturado. Para triturado o el chancado. Este tipo de piedra, ¿no? Esto de canto dado es superficial o desvío. Superficial o desvío. La ventaja de esto de que, o el beneficio de que aumente la trabajabilidad, de que hay una buena distribución de los esfuerzos en todo el entorno de esta grava, porque, a ver, no tengo aquí espacio, pero ya algo se ha dicho. Si tenemos aquí una grava, aguas arriba, entonces estos son de canto rodado, donde de por sí, si es que tal vez ha sido de otro tipo de piedra que no sea el silicio, etcétera, entonces se ha destrozado en el transcurso del- de su trayecto, ¿no? Entonces, esto es lo que nos conviene. ¿Qué más aquí podemos decir? Ya. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Entonces, los agregados tienen que ser limpios. Evitar material orgánico y arcilla. Esto se tiene que evitar porque no ayuda a la adherencia que tendría que haber en el agregado con el conglomerante que sería el cemento. A ver, ¿qué más podemos decir los agregados? No sé. No sé si hay alguna pregunta o consulta, por favor. Ya, ¿qué más tendría que decir de los agregados? Ah, tal vez con la selección de banco de préstamo. En Cochabamba, lastimosamente, no tenemos unos buenos bancos. El que se tiene casi no lo utiliza. Alguien está tocando la puerta, ¿qué es? Alguien tocó. Grover Aspetti y Daniel Gutiérrez tienen que poner su foto, por favor. Ya se hemos explicado. Alguien tocó. Ya. Primero es bien importante. eh, Alguien creo que quiere tomar la palabra. Adelante. O alguna duda que tuviera. Ya. En la selección del banco de préstamo, ya. Primero se tiene que ver de que tiene que ser de que una zona accesible. Ya. De que, lógico, los materiales de que tienen que tener casi las mismas condiciones o características donde, donde los agregados deben tener mismas características. Mismas características. Más o menos a ver si me doy, bueno, a ver si me hago entender. Puede ser este el banco, puede ser este el río, no sé. Se recomienda de que
tiene que ser en lo posible, acá, en la zona del medio, el banco de préstamo, en lo posible. Pero si está al lado, entonces estuviera tal vez haciendo de acá. Pero ¿qué tal si yo tengo mi obra? En mi obra, eh, por decir, vamos a asumir que sea de Viloma, el banco de préstamo, los que conocen. Entonces, sí he pensado y he considerado para asuntos de la clasificación, de la gradación, de mi proceso tal vez de dosificación, etcétera, y mi muestra se la ha sacado de acá, ya, de acá. Entonces, en todo el trayecto del proyecto tendría que ser en este punto, donde yo tendría que considerar, tomar en cuenta el banco de préstamo. No puedo hacerlo de acá, porque acá tiene otro tipo de característica. Tiene otro tipo de característica. Acá de por sí es más limpia, es más rodado, etcétera, etcétera. Acá es menos limpia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Menos limpia. El rodado también es menos. Entonces, ¿hay algún tipo de característica acá? Puede ser el uno, puede ser el 2, puede ser el 3, ¿no? Entonces, conviene que saquemos el 2, conviene, pero no siempre lo vamos a hacer así. Y si nosotros hemos adoptado nuestro proceso de diseño en la dosificación, en el uno, 2 o 3, entonces tenemos que respetar de la misma procedencia. Y eso es lo que quiero decir aquí. Es lo que quiero decir. De que donde los agregados deben tener las mismas características. Eso es lo que se quiere decir. Ya, también se recomienda, es una recomendación, más por asunto de cálculo, de costo, de que por lo menos de que tiene que ver una distancia, tal vez, con distancia recomendada, de que tiene que ser de menos de 5 kilómetros, menos, pero solamente es recomendado, al fin de cuentas, de que no siempre se va a respetar este caso, ¿no? Ahora, con relación a la extracción, tenemos, si fuera, a ver, el primer caso, la extracción puede ser de roca, ¿no? Para un agregado triturado, chancado, podría ser de cantera. Lo que se quiere de que se tiene que generar agregados con caras fracturadas. A ver, cantera. Mm, ¿Cómo hacemos? Generar. Eh, ya, déjalo así. Roca. Esto es para el triturado o chancado, ¿no? En lo posible de canteras, en lo posible. O puede haber otro, tal vez otro tipo de banco que se pueda presentar. A ver, acá. Deja un espacio. Sí, hay otro tipo de extracción que no es muy común. Es subterráneo y demás. Lo dejaremos más para construcción de carreteras. Hay otro de extracción en ríos, que son los mejores. Acá lo que se tiene son los cantos rodados, el beneficio, cantos rodados. ¿Qué más acá podemos decir? Lo vamos a desglosar después, lo dejaré así nomás. Puede ser, después anotaremos con relación a su clasificación de clasificación de los agregados, lógico, agregados
en función de la composición química. Es muy importante. Puede ser agregados silicios. En este caso tenemos los famosos basalto, cuarzo. Tenemos con relación a esto los agregados calcáreos. Puede ser de origen de caliza, ¿no? ¿Qué más podemos aquí anotar? Yo creo que sí, agregados silicios y agregados calcáreos. Son los más importantes. Ya, ahora también notaremos sus características principales de los agregados. Principales de los agregados. Tiene que ser homogéneo. Tiene que ser resistente a la compresión. Lógico, esto es lo más importante. Tiene que ser con una densidad relativa. Y también, ¿por qué no decir de la densidad aparente? A ver si alguien me dice cuál es la diferencia entre realidad relativa y aparente. Aparente, tiene que haber un grado de absorción. Eso es para que produzca, atrape el agua y haya una buena reacción química con el aglomerante. Tiene que haber una dureza. Esto también está de acuerdo a norma. Y no me olvido la existencia del desgaste. Esto se lo hace a través de se puede medir qué tan resistente al desgaste es a través de la máquina de los ángeles. ¿Qué más podemos anotar acá? Ya, de una manera general, ¿no? Entonces, sus características principales son agregados tienen que ser homogéneos, resistentes, de que tiene que haber una densidad, absorción, dureza. Si es que hay algo que se tenga que aclarar, por favor, me van a parar, ¿ya? Me van a parar. Para tal vez explicar algo más. Ya, yo creo que eso sería lo más importante con relación a los agregados. Ya, paso al siguiente. Ahora, los agregados, bueno, son finos o gruesos, ¿ya? Es la parte del esqueleto inerte, ofrece la rigidez, dando la asistencia a la acción de las cargas, a la abrasión, etcétera. Mejora también la estabilidad, dimensión y es económico. No sé si alguna parte le hemos dicho de eso, de los agregados. Pero podemos anotar eso. Entonces, voy a poner los beneficios de los agregados. Beneficios de los agregados es de que
eh, forma la parte inerte, forma la parte inerte, de que ofrece rigidez, ofrece rigidez. Mejora la estabilidad, la estabilidad dimensional. Y es económico. Es económico. De eso ya no se le puede discutir. Ya. Ahora, sus características más importantes de los agregados, mejor notaremos sus características de su uso. De sus características de su uso, una de estas es de que eh, posibilita, ¿no?, de que adopten diversas formas, placas, bóvedas, etcétera. Entonces, se adapta como un elemento estructural, como un elemento estructural. Está de más decirlo, voy a volver a considerarlo porque casi en todas partes, esto sí es lo más importante, es de que ofrece buena resistencia a compresión. Buena resistencia a compresión. Ya. Su deformación, su deformación continúa su mantenimiento aplicada a carga constante, por lo que su comportamiento se puede clasificar como un viscoelástico. Su deformación eh, tiene un comportamiento viscoelástico. Ya, después vamos a hacerle más detalle. Creo que por lo menos hemos notado los agregados. Del cemento hay mucho para hablar, del agua igual. Y todavía nos faltan los agregados con relación a la gradación, con relación a los ensayos y demás. Por el momento lo dejaremos ahí. Estamos entrando recién a esta parte. Pero como estamos en el capítulo de tecnología de hormigón, sería bien de que también anotemos las ventajas y desventajas del hormigón mismo, ¿ya? Entonces, el agua, vamos a después a hablar de los aditivos, también vamos a hablar más después. Del aire, ya de por sí está en el medio ambiente, entonces mucho. Del cemento tenemos que hablar mucho, ¿ya? Pero los agregados por lo menos ya se tiene un vistazo. Mejor ahora, ¿por qué notamos las ventajas y del hormigón? Ya, directamente del hormigón. Primero de que la ventaja del hormigón tiene buena resistencia a la compresión. Buena resistencia a la compresión.
Si hablamos en hormigón, porque tenemos dos fases en el hormigón fresco y el hormigón endurecido. En hormigón fresco, de que se tiene plasticidad. Esta plasticidad se obtiene con la materia prima que es la arcilla. Entonces, si tiene plasticidad. ¿Qué más? Mm, es lógico que es bueno de que es durable, de que su materia prima, de que su materia prima, la arcilla, cal y óxido de hierro, de que como abunda en nuestro medio ambiente, que es accesible tal vez, no sé si decir, es accesible. La arcilla lo tenemos en todos lados. La cal también se tiene, óxido de hierro también se tiene. De que tiene, esto me está olvidando, muy buena adherencia al refuerzo de acero, al refuerzo de acero, de que tiene también muy buena resistencia al fuego y agua, pero no en tiempos prolongados. Si vamos a tener una piscina y va a estar en contacto con el agua, ya los tiempos prolongados pueden ser semanas o meses. Puede acá presentarse las fisuras. Y para este caso, para que no se presente este tipo de fisuras, para que no se presente un debilamiento del hormigón, entonces tendrías que utilizar un aditivo, un plastificante. Y trabaja. ¿Qué más podemos poner del hormigón? Mm, bueno, es económico también, sí, sí, sí. Repetiré nuevamente, es es económico de que se adapta a cualquier configuración. Ya es esto en el hormigón fresco, ¿no? También podemos decir de que protege al acero, la corrosión, la corrosión. No sé, ¿qué más podemos? Ahora pondremos la desventaja del hormigón. El principal, de que muy baja resistencia a la tensión. Ya cuando se habla de tensión, directamente tenemos que empezar a considerar el refuerzo de acero, porque acá trabaja el refuerzo de acero, ya no trabaja el hormigón. De que se produce elementos elementos robustos. Si hiciéramos con elementos metálicos, va a notar que son más esbeltos. Acá no. Sus propiedades del hormigón ya no es así como el metálico, donde nosotros podemos controlar las características mecánicas, etcétera. Acá no, acá no. Entonces podemos decir que es
anisotrópico. Ya, anisotrópico. ¿Qué más? No sé, los más importantes son esos. Cuando el hormigón también envejece a través de las deformaciones que no lo vemos, pero que van produciéndose a través del tiempo. Es decir, que a través del tiempo va debilitándose. Tal vez decir, las propiedades, en especial las mecánicas, varían a través del tiempo. Ya, creo que vamos a notar lo más importante, las ventajas y desventajas. Y de que son densos, que son pesados, que son densos, que son pesados los elementos estructurales, que no se me olvide, que son densos. Ya, ahora, dentro de las propiedades generales del hormigón presentan dos estados, ¿no? Uno estado fresco o plástico y el otro es estado endurecido. Eso más lo vamos a anotar. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta o consulta. Tenía una pregunta, ingeniero. Adelante, te escucho. ¿La resistencia a compresión de los cantos rodados es la misma que de los otros, que los que son chancados? Del canto rodado tiene este tipo de configuración. Tal vez, mira, primero de que este ha sufrido el desgaste. ¿Estamos de acuerdo? Desgaste. Tal vez en su origen esto ha debido ser de esta manera. Tal vez, ¿no? Pero por efecto del desgaste que ha habido, entonces tiene una manera ahora boleada. Este boleado primero permite de que una buena distribución de los esfuerzos. Notas una buena distribución, buena distribución de esfuerzos. Ya. Haré un preámbulo, pero sí te voy a responder. Ahora, suponiendo que tenemos otro tipo de agregado, ¿no? Aquí hay aristas, no sé, alguna parte más. Y estos son malos, de que no existe, por esa causa, buena distribución de esfuerzos, ¿no? Porque va a ser acá, 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 ¿notas? Ya, primero depende mucho de la forma. Uno. El otro es de su origen. Ya de por sí esto ha sufrido tal vez todos, la prueba de carga que debería tener un agregado. Como es boleado, entonces ha sufrido el desgaste. Si ha sido de origen pesazoso, se ha destrozado en el transcurso y demás. Pero dentro del origen tiene mucho que ver para asuntos del triturado. El triturado que sería el chancado, lo que tú vaya me mencionas, chancado. De esto, en lo posible, tiene que ser de origen tal vez silicio. En lo posible, en lo posible, en lo posible, en lo posible. Porque cuando empecemos a triturar, vamos a tener este tipo de agregado.
Pero esto sería, acá van a estar las caras fracturadas, porque mucho va a depender del diámetro que nosotros vayamos a considerar. El diámetro máximo, del diámetro y demás, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver del diámetro. Como son caras fracturadas, en algún rato de que tal vez aquí va a haber una fisura inclusive, que nosotros tal vez no lo vamos a poder ver. Acá rara vez se va a ver este tipo de fisura, muy rara vez se va a ver, pero acá hay fisuritas en las caras fracturadas, en el chancado, en el triturado. Ya, ahora tú me decías si la resistencia del natural, esto lo llamamos natural, ya, eso es natural, y este es chancado. Tu hormigón, por si acaso, tiene que ser la existencia de características del hormigón tiene que ser definido por el proyectista. Si tú eres el proyectista, entonces tú defines. Puede ser un H20, por decir. H20 lo que significa de que tiene que tener una resistencia a la compresión de 200 kilogramos centímetro cuadrado. Igual o más, ¿ya? Entonces, tú tienes que garantizar de que tu chancado, tu chancado, por lo menos me represente a este valor. O este de tu banco, depende del banco, de un agregado natural, también tenga este tipo de que tú tienes que garantizar. Y eso está normado, lo vamos a ver después. Inclusive ni siquiera es este valor, tiene que ser un poquito mayor, tiene que ser el promedio requerido, de que tiene unas relaciones estadísticas cuando tiene su desviación estándar y cuando no tiene su desviación estándar. Pero tiene que corresponder a esta resistencia característica que el proyectista va a definir. Entonces, ya sea con chancado, ya sea natural, ya, tiene que garantizar de que tenga esta resistencia que el proyectista ha definido. Pero de una manera general, el natural siempre es el que ofrece mejores ventajas. Y el chancado, ya, con relación a su origen y demás, de que tiene las fisuras que nosotros no lo vemos. Y de alguna manera llega a ser un poquito menos, un delta menos con relación a la resistencia que podría producir. Pero nosotros tenemos que garantizar como proyectistas esta resistencia que nosotros hemos dado. No sé si te he respondido. Somos, somos nosotros los que tenemos que garantizar este tipo de resistencia ya en obra. Sí, se me respondió. Ya. Si no está claro, dígamelo, por favor. Ya, ¿en qué estábamos? Ya. Entonces, hemos dicho que el hormigón presenta dos fases, mejor pondremos, fases del hormigón. Son bastante sencillas. Uno, hormigón en estado fresco o plástico. Se puede todavía aquí manipular y demás. Donde aquí no se pondremos. Donde se puede manipular su forma. De acuerdo a los elementos estructurales que ustedes vayan a desear, ¿no? Puede ser de forma T, forma, no sé, bueno, se adapta, plástico. El otro es el hormigón en estado endurecido. Endurecido. Es el que ha adquirido la rigidez. El que fase de rigidez, ponemos, fase de rigidez. Aquí ya no se puede manipular. No se puede manipular. Esto después en obra.
Y sí, lo dejaremos así. Perdón. Vamos a desglosar de mejor manera y con ensayos que se hacen en estado fresco, el cono de Abrams, aquí la resistencia al hormigón, aquí se tiene que tomar en cuenta el tipo de agregados, etc. Hay mucho por hablar. Pero por lo menos ponemos eso. O mejor, nombrar algunos casos para no dejarlo suelto esto. Por ejemplo, en el estado fresco, vamos a nombrar nomás, vamos a nombrar algunas propiedades en el hormigón fresco. Después vamos a nombrar algunas propiedades en el hormigón endurecido. Primero, de que el hormigón en estado fresco es un producto inmediato del amasado, ¿no?, de los componentes. Entonces, desde este primer momento, ya se ha producido una masa de hormigón donde se está empezando a ver las reacciones químicas que entran al proceso del fraguado. Ya, esta reacción química ya se produce apenas el contacto con el aire. Más lo acelera cuando ponemos el agua. Y a través del tiempo empieza ya la otra fase, que es la fase del hormigón endurecido. Ya. Pero con relación a las propiedades fundamentales del estado del hormigón fresco, primero de que tiene que tener una homogeneidad. También lo hemos nombrado anteriormente, de que tiene que haber una consistencia, de que tiene que tener una docilidad y de que tiene que tener en especial una masa específica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nosotros podemos decir homogeneidad. Es la cualidad de distribución por toda la masa. Cualidad de distribución de distribución en toda la masa. En toda la masa. No tengo más espacio. En toda la masa. La consistencia es la capacidad del hormigón fresco de deformarse. Entonces es la capacidad del hormigón fresco, estamos hablando siempre del hormigón fresco, a deformarse. A deformarse. Ya. Ahora la docilidad es un sinónimo de trabajabilidad, donde tiene que ser un sinónimo, podemos así, sinónimo de trabajabilidad. Siempre del hormigón fresco, ¿no? Ya, y lo último es la masa específica. Es la relación entre la masa del hormigón fresco y el volumen que ocupa. Entonces, es la relación de la masa del hormigón fresco con relación al volumen que ocupa. Ya, también podemos decir el tiempo abierto, ¿no? Donde es un periodo de tiempo que transcurre entre el amasado del hormigón y el principio del fraguado. Mejor pondremos. Es el tiempo, porque es el periodo del hormigón fresco y endurecido.
el principio de fraguado. Principio de fraguado. Ya, si hemos anotado aquí las propiedades del hormigón fresco, también aquí anotaremos o puntearemos algunas propiedades del hormigón endurecido. El carácter de hormigón endurecido lo adquiere el hormigón a partir del final del fraguado, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en eso. El hormigón endurecido, entonces, se compone de agregados, pasta de cemento, bueno, que incluye el agua, aditivos si va a haber o no, etcétera. Pero acá lo que tenemos que anotar primero es la densidad. Densidad. Tienes que anotar la retracción. La retracción. No sé si va a alcanzar este espacio. ¿Qué más? La dureza. Es muy importante. La dureza. La permeabilidad. La permeabilidad. La compacidad. Esas son las más importantes. Ya la densidad, tracción, dureza, permeabilidad y compacidad. La resistencia, y aquí ya no me alcanza tiempo, digo espacio. Bueno, es lógico, ¿no? Ya, ahora, nosotros sabemos, con relación a la densidad, es muy diferente con relación al hormigón fresco. Acá su densidad más o menos varía de 2.300 a 2.500 kilogramos metro cúbico con relación a hormigón normal. Entonces aquí podemos poner ejemplo para un hormigón normal, un hormigón normal que varía de 2.300 a 2.500 kilogramos metro cúbico. Ya, ahora con la retracción, ya es un fenómeno de acortamiento del hormigón debido a la evaporación que se presenta. Aquí es en la parte del fraguado, ya en la parte final del fraguado. A ver cómo lo resumimos. Es un, es un fenómeno. Es un fenómeno físico. Físico de la evaporación progresiva. Progresiva. Aquí en la fase final del fraguado. ¿Ya? La dureza es una propiedad superficial del hormigón. Entonces, acá es un fenómeno, lo vamos a resumir, es un fenómeno de carbonatación. Carbonatación, así es. Carbonatación. Esto es muy interesante. Podríamos hablar de mucho. Por efecto del tiempo. Este efecto de carbonatación, bueno, es la verdad una propiedad bastante beneficiosa para el hormigón, pero no así para el refuerzo de acero, porque el refuerzo de acero le empieza a correr. Sabemos de que el hormigón contiene el cemento y el cemento tiene una cantidad bastante pequeña de yeso. No sé si ustedes han visto en su casa cuando se tiene la malla de gallinero y el yeso, eso empieza a correrse, ¿verdad? Entonces, dentro del hormigón, a través del tiempo, empieza también a correrse el refuerzo de acero. Entonces, su sección transversal del refuerzo de acero empieza a disminuir. Y esto no es beneficioso para el refuerzo de acero, pero es beneficioso para el hormigón. No sé si me llega a entender.
Entonces, el refuerzo cero pierde la sección transversal, disminuye, y esto incide directamente en la capacidad de resistencia del hormigón armado. Lo tenemos así. El otro tenemos la permeabilidad. Es el grado que un hormigón es accesible a los líquidos o a los gases. El factor que más influye en este es la propiedad de la relación entre la cantidad de agua añadida y el cemento, la relación agua-cemento. Cuanto mayor es la relación o mayor la permeabilidad y por tanto más expuesto el hormigón a, a potenciales agresivos. A ver, los resumiremos acá. Es el grado del hormigón, a ver, el grado del hormigón accesible a líquidos, a líquidos o gases. Ya, no tengo más espacio. Y ahora la compacidad es es la cantidad de tener la máxima densidad de los materiales empleados, ¿no? Que permite un hormigón de alta compacidad. Es la mejor protección contra el acceso de las sustancias perjudiciales. Entonces, tal vez acá podemos tal vez resumirlo, que es la mejor protección contra, contra sustancias perjudiciales. Perjudiciales. Uy, qué fea letra tengo. Perjudiciales. Ya no tengo más espacio. Ya, ¿qué más me estaba olvidando? Ya, yo creo que acá, con relación a la retracción, es un fenómeno físico de la evaporación progresiva, etcétera. Aquí tenemos que hablar del agua combinada, química, el agua de gel, etcétera, 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 etcétera. Ya, ¿qué lo tenemos? Todavía tenemos espacio. Ya, no sé si hay alguna pregunta o consulta que quieran hacerlo, háganlo. No hay problema. Ya estamos empezando a abordar la tecnología del hormigón, ¿no? ¿Han notado? Hay algunos términos que vamos utilizando y más, y más, y más. Y eso ya es parte de la materia. Y yo creo que es lo más importante. Después ya nos toca ya empezar ya a desglosar de una manera tal vez más detallada, porque va a notar de que mm, es bastante amplio la teoría del hormigón. Hay mucha teoría. Yo creo que no estamos muy acostumbrados a eso, pero es así, es así. Ahora yo les pregunto a ustedes una definición de hormigón. ¿Cuál sería? ¿Alguien me puede dar? Ahora, ya hemos nombrado algo de aditivos también. ¿Puede decir qué es aditivo? ¿Qué principio tienen los aditivos? Y también esto lo vamos a desglosar. Ahora, ¿cuántos tipos de cemento o de hormigón tenemos? El de cemento hay muchos tipos de cemento, me he adelantado. Eso lo vamos a ver en un capítulo exclusivo para este caso. Ya, ¿a qué se refiere el hormigón ciclópeo, por decirles? Por si acaso, el primer parcial es teoría. Yo sé que no nos gusta, pero es teoría. Ha notado de que acá se habla mucho de las relaciones, de las definiciones, de muchos casos, de que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es hormigón armado? ¿Qué es hormigón tesado? ¿Qué es hormigón mixto? Ya hemos explicado. Hormigón ciclópeo.
hormigón liviano, hormigón denso. Eso hemos hablado ya. Ya. Ahora empezaremos. Perdón que vayas atrás. Voy a respetar el orden que hicimos. Creo que está acá. Ya. Entonces, hemos hecho una breve introducción. Ahora veremos, por favor, el agua. Ahora sí, vamos a tratar de hacer lo más detallado posible. Después, el cemento, los agregados, tal como tienen que ser. Ya. Entonces, acá veremos el agua. Sabes que tiene tres estados, gaseoso, líquido, etc. ¿Pero qué es el agua? ¿Qué es el agua? Mejor veremos eh, directamente como un material constructivo, ¿ya? El agua. Primero tiene que ser potable, pero no necesariamente, porque el asunto bacteriológico para el asunto del agua no nos interesa. Si tiene Ehrlich y colitis, si es para hormigón no nos interesa. Si fuera para consumo humano, sí. No tiene que tener sustancia, ¿no? De que no tiene que tener sabor, olor, de que se tiene que controlar la cantidad de arcilla, material orgánico, porque incide directamente esto en la adherencia que hay a ver, en la conformación de la masa del hormigón. Entonces, el agua, sí, de que en lo posible, a ver, lo pondremos de una manera bastante rápida, tiene que ser limpia, tiene que ser clara, de que se tiene que evitar arcilla, arcilla y, o material orgánico. Estoy poniendo un punteo orgánico. ¿Qué más? Eh, evitar también eh, o controlarlo. Mejor es controlar su potencial hidrógeno, su pH. No puede ser ni ácida ni básica. Tiene que ser lo suficientemente con los valores tolerables de la norma, es de 6 a 8.5, si no me equivoco, pero no puede ser menor a esta, no puede ser menor a esta, sino que hay que controlarla. Pero el agua, aquí anotaremos el agua eh, de amasado, el agua de amasado y curado, más bien, y curado también. Eh, tiene que cumplir, ¿cómo ponemos? Ponemos así, de que el agua, el agua cumple dos funciones. Cumple las siguientes funciones. Uno, en la reacción de hidratación del cemento. Reacciones químicas, por ejemplo. Reacciones químicas en el proceso del fraguado. Ya. El otro es de que confiere al hormigón el grado de trabajabilidad. De que confiere al hormigón la trabajabilidad. Trabajabilidad. En su primera fase, cuando es hormigón fresco. Después, 2 podemos poner. El agua cumple las siguientes funciones. El 2. El exceso de agua se evapora y crea una red de poros capilares, ¿no? Disminuye su resistencia. Entonces, el exceso
de agua. Directamente podemos poner disminuye la resistencia. Disminuye la resistencia. 3, el agua aquí en el amasado, ahora ponemos en el curado. El agua de curado, es tal vez la más importante desde mi punto de vista. Más importante. Si bien acá la trabajabilidad está en función de la relación, de una buena relación de agua-cemento, esto también es bastante importante, pero no lo quito que el agua es muy importante, pondré, mejor para diferenciar las dos cosas, en el curado mismo. Es muy importante, porque mucho depende del fraguado. Entonces evita la desecación. Evita la desecación, mejora la hidratación, mejora la hidratación y evita la retracción. Hemos explicado a qué se refiere retracción. Evita la retracción. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí podemos anotar la calidad del agua. Vamos a aprovechar a hacer la internet. Lo tengo en mente, pero está normalizado esto. La calidad del agua en la conformación del hormigón que del agua en el hormigón pondremos. A ver. Hay algunos reglamentos que tenemos con relación al agua. A ver, aquí qué dice. Veremos. Acá, a ver. De por sí, de que tiene que ser limpio, de que no tiene que contener materiales perjudiciales, aceite, ácidos y demás. Acá está. Los cloruros. Pero esto difiere, por si acaso. Esto es, no sé qué norma es, acá no hay, no referencia. Eso copiaré. Veremos acá. Acá no veo su referencia. Puede ser la OMS, puede ser la CTM, pero por lo menos nos va a dar una idea. Hago esta observación y es difícil. Por ejemplo, en el internet no siempre pueden comer. El pH no es la manera correcta. Es siempre está normado, minúscula y mayúscula. Es potencial hidrógeno. Aquí está bien. Ya. Miren, el pH de que tiene que estar entre 6 y 8, ¿no? Hemos dicho. Los cloruros de que tienen que tener 300 partículas, el límite máximo, los sulfatos, las sales, los sólidos. ¿Ven? Entonces, hay algunas relaciones que es importante. Esto es el agua para el hormigón, ¿no? Pero acá no está referenciado. Perdón que vuelva hacia atrás. No veo. Acá que dice el agua considerada como materia prima para la confección y curado del hormigón, en este caso, debe cumplir determinadas normas de calidad. Las normas para calidad del agua son variables de país en país, lógico, y también pueden tener alguna variación según tipo de cemento que se quiere. Sí, tiene razón.
Las normas que se detallan a continuación son por lo tanto generales. Ah, ya. Acá estas son generales. Estas deberán ser limpias, frescas, hasta donde sea posible y no deben contener residuos ácidos, aceites, como decía, ácidos sulfatos, magnesio, sodio y calcio, llamados álcalis blandos, sales, limos, materiales orgánicos u otras sustancias dañinas. Y estará asimismo extensa de la arcilla y todas las algas, etc. Entonces, sí, aquí presenta algunas relaciones, pero quiero ver con la NB, eso sí nos interesa. ¿Qué es lo que dice la norma boliviana? No sé si encontrará. Compramos Ignorca tal vez. Y Norca. Norca. Se me está anotando mi batería. Ya, a ver qué encuentra. Aguas. Ah, ya, aquí creo que he encontrado. Creo que encontré. Y descargas. Ah, ya son los catálogos. Ustedes también pueden bajarse, pero yo que quiero ver son los cuadros. Agua para morteros, puede ser. A ver, veremos. Aquí deben estar seguramente según las designaciones, el tipo de... Sí, aquí no. Yo lo que quiero es ver en tabla. Aquí de cruz, a ver. No, no creo que encuentre. Tendría que buscarlo con calma. Pero tampoco es complicado hallar sus características y propiedades con relación a los tipos de agua que requiere para el hormigón. Aquí tiene que contener, puede ser, y adoptamos de acuerdo a ese tema, pero ahora ya está entrando. Esto es el anteproyecto. No, esto es del hormigón, pero yo lo que quiero. Esta imagen. A ver, calidad de agua en hormigón. Supongo tabla, tal vez me ayude. No, tendría que buscar con más calma. Tendría que buscar con más calma. Pero no importa. Pero nos va a servir esto. Más o menos esto es de una manera, como lo decía, mm, esto es de una manera general. Está normado el tipo de agua que vamos a hacer. Pero de esto no va a diferir mucho también. Pero aquí están los límites máximos. También tenemos que ver los límites mínimos. Ya. No sé si acá hay algo que tal vez no esté claro. Creo que no. Ya. Aquí tenemos que ver ya lo vamos a, esto tenemos que ver todavía el asunto del cemento. Lo voy a dejar así. El proceso de hidratación. ¿Por qué lo estoy dejando pendiente? Porque tengo que ver acá el asunto del agua, tengo que ver el asunto del cemento primero. Después del cemento, ya vamos y ya conocemos algunas relaciones del agua. Y recién voy a entrar al proceso de hidratación. Pero veremos mejor esto en el capítulo del cemento. ¿Ya? Esto está pendiente porque esta es la parte más importante del... Ya, no sé si hay alguna pregunta, por favor, o consulta. No sé si hay pregunta, consulta. Dígamelo, por favor. Ya. Eh, no sé cómo están organizándose con los auxiliares de laboratorio. Eh, coordinen, por favor, con el ingeniero Omar Antesana.
porque al parecer de que el asunto que llama, mejor coordinen con él. Lo que él me decía de que están ya formándose grupos, entonces me gustaría que empiece a ser medio incómodo, pero va a tener que ser virtual los ensayos en el laboratorio. No están obligados, por lo que sé, a hacer esto en el laboratorio de la facultad por asunto de la bioseguridad. Es lo que me dijeron, ¿no? Pero él me dijo de que ya está coordinando con ustedes y están empezando a hacer ya los primeros ensayos. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta por ahora. Vamos ahora a empezar a hacer un desglose después del cemento. En el cemento van a notar que tal vez es un capítulo bastante importante, porque sabes que el cemento es un material conglomerante hidráulico, ¿no? Ya, después lo hacemos. Ya, no sé si hay alguna consulta, por favor, o algo que no se ha entendido o algo que no se ha dicho. Yo creo que ya hemos abordado. Ya de acá adelante ya es directamente explicar lo que es el cemento, agregados y demás. Creo que no. Ya, entonces quedemos por favor hoy día acá. Nos veríamos entonces en la próxima clase, que sería el día viernes. ¿Ya? Ya. Entonces yo los dejo, jóvenes. Hasta luego entonces. Hasta luego, Inge. Hasta luego.